Nos complace darle la bienvenida al doctor Juan Francisco Galán Herrera, quien tiene una destacada trayectoria. Tiene estudios de medicina en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es especialista en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría y es especialista en infectología por el Instituto Nacional de Perinatología. Cuenta con maestría en Ciencias en Investigación Clínica por el Instituto Politécnico Nacional. Es profesor de Bioestadística y Metodología de la Investigación de la Maestría en Ciencias en Investigación Clínica del Instituto Politécnico Nacional. Es vocal externo del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Integrante del Comité de Moleculares de COFEPRIS. Asesor de la industria farmacéutica. Cuenta con diversas participaciones en estudios de investigación y es director de tesis de posgrado en el Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy, el doctor Galán nos va a presentar un tema muy interesante, titulado Obesidad y COVID, dimensiones de impacto y letalidad de esta comorbilidad. Adelante, doctor. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad por la invitación a participar en este congreso con la conferencia de Obesidad y COVID, dimensiones del impacto y letalidad de esta comorbilidad. Pues es evidente que la pandemia de COVID-19 nos ha cambiado la existencia desde sus inicios en China, a principios de este año, cuando empezaron a notificarse los primeros casos de una infección respiratoria de la cual se desconocía la causa y sobre todo el agente microbiológico involucrado en Wuhan, China. Es así que a partir de marzo que se presentaron los primeros casos en México, pues una vez observando todo lo que estaba ocurriendo en ese país, pues empezaron a tomar las medidas necesarias de prevención ante la llegada de este virus. Paulatinamente vimos cómo se diseminaba por todo el mundo, se empezaron a surgir un mundo de información acerca de los mecanismos de transmisión, cuál había sido la forma en que los seres humanos habían adquirido este virus. Y hay que recordar un poco que el coronavirus SARS-CoV-2, que es como se conoce actualmente a este nuevo coronavirus, pues es un virus que afecta primordialmente a animales y debemos de considerar también que existen ya algunos endémicos en los seres humanos. Aparentemente este coronavirus se originó en los murciélagos y de los murciélagos pasó a través de un agente intermediario que fueron los pangolines y finalmente acaba en el ser humano. Entonces se presenta esta enfermedad con las características que conocemos, primordialmente con fiebre, tos, dificultad respiratoria, y en muchos casos empezaron a documentar también problemas gastrointestinales. La gran mayoría de los casos cursa de manera asintomática, es decir, no va a presentar ningún síntoma y aproximadamente entre el 15 y el 20% de los casos puede desarrollar enfermedad grave. Hay que recordar que el cuadro clínico de estos individuos que presentan esta enfermedad, pues puede ir únicamente sin síntomas o puede presentar solo tos o solo fiebre o solo dificultad respiratoria, pero ya cuando empiezan los datos de complicaciones, pues sí es importante tomar en consideración cualquier otra síntoma que pudiera presentar el individuo. Es una enfermedad primordialmente respiratoria que se adquiere sobre todo por el contacto directo con personas que están infectadas en un individuo que previamente no había estado expuesto.
Y la vía de entrada, pues es la vía respiratoria, donde el virus se va a alojar y se va a replicar en el epitelio respiratorio para que finalmente pueda ingresar a todo el organismo del ser humano. Y con esto, pues, por supuesto, se recordar que esta enfermedad ya no es considerada solamente una enfermedad respiratoria, sino una enfermedad multisistémica. Comparando con otros virus, el virus, este nuevo coronavirus es un coronavirus que es bastante infeccioso. Si nosotros vemos el cuadro que ustedes están observando aquí a continuación, pues lo encontramos con una contagiosidad bastante alta. No es tan contagioso, por ejemplo, si lo comparamos con el sarampión, pero tampoco es tan letal si lo comparamos con virus letales como el ébola, por ejemplo, o incluso el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, cuando un individuo se infecta por SARS-CoV-2 y desarrolla la enfermedad, puede tener la capacidad de contagiar aproximadamente entre 2 a 2.6, 3 personas que estén en contacto estrecho con este individuo. Por supuesto que se ha informado también de individuos súper contagiadores, es decir, que pueden presentar asintomáticos, pero que tienen una capacidad de infectar a gran número de personas. Como ya les había mencionado, no solo es una enfermedad respiratoria caracterizada por estornudos, flujo nasal, dolor de garganta, tos seca o dificultad respiratoria. Afecta a toda la economía, afecta al sistema circulatorio con disminución de glóbulos blancos primordialmente de linfocitos, puede presentar afección a riñones condicionando insuficiencia renal, a intestino condicionando diarrea, y da una manifestación sistémica caracterizada también por fiebre y fatiga importante. Es así como hemos visto en los hospitales que los pacientes pueden llegar con cuadros graves del proceso infeccioso y que pues muchos de ellos inmediatamente requieren atención en unidades de cuidados intensivos. Es decir, el paciente puede llegar con algo que se conoce como neumonía silenciosa, en el cual el paciente puede estar dañado gravemente a nivel respiratorio y no notarlo. Entonces, estos pacientes que llegan al área de urgencias pues van a requerir soporte con oxígeno y muchos de ellos pueden requerir ventilación mecánica asistida y por supuesto, dado que afecta toda la economía, pues puede afectar a nivel cardíaco, a nivel renal, etcétera. Va a requerir todo un apoyo tanto respiratorio como hemodinámico, cardiológico y renal. Es así que vemos a los pacientes que se presentan con un cuadro de neumonía intersticial, es decir, afecta primordialmente a los pulmones, pero no nada más ahí. Este cuadro que ustedes han observado y que vemos continuamente en las nocturnas, en los reportes continuos que vemos aquí en México, se ve la frecuencia de comorbilidades y de funciones en los casos confirmados a COVID-19. En la barra de color carne, ustedes ven los pacientes que son casos confirmados que presentan hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad cardiovascular. Pero noten ustedes la barra de color azul. Esta es una diapositiva de julio del 2020. Ustedes pueden observar que la gran cantidad de sujetos que han fallecido han presentado 3 de estas características, que todas estas se engloban en algo que conocemos como síndrome metabólico. Y ustedes ven que 43% ha presentado hipertensión, diabetes en el 38% y obesidad en el 25%. Cabe mencionar que muchas de estas enfermedades, todas están relacionadas. Si es un paciente con una enfermedad diabética prolongada, pues evidentemente va a tener
también alteraciones ya de su función renal. Este cuadro apenas recién lo acabo de ver en una presentación de uno de mis hospitales que coordino, y ustedes pueden observar que la atención médica en pacientes COVID, estas son las principales comorbilidades: enfermedad renal crónica en el 42% de los casos, obesidad en el 32% de los casos, diabetes mellitus en el 32% de los casos e hipertensión arterial en 30% de los casos. Todo esto se engloba en lo que ya habíamos mencionado, síndrome metabólico. Este mismo hospital, que es el Hospital Regional de Iztapaluca, ha presentado estos datos de las comorbilidades. Vean que diabetes, hipertensión y sobrepeso se presenta de forma importante y afecta gravemente a la población de hombres. Entonces, estos pacientes también por el género se ven mucho más afectados, incluyendo a los adultos mayores. En particular, vean que la distribución es bastante elevada en los pacientes masculinos de obesidad, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Entonces, sí es importante y por qué está afectando tanto a nuestra población la obesidad. Pero, ¿qué es lo que sucede en el paciente obeso y en esos pacientes que se complican? Realmente lo que se ha descrito de manera importante es que existe una tormenta de citocinas. Si ustedes observan en esta diapositiva, una vez que el virus llega, se adhiere a las células del epitelio respiratorio a través de un receptor que se denomina AC2, que es un receptor de angiotensina 2, se adhiere a este epitelio, se replica, va a empezar una liberación de mediadores inflamatorios que va a condicionar toda esa respuesta, no solo a nivel pulmonar, sino a nivel de vasos sanguíneos, en el tracto gastrointestinal. Se han reportado también incluso afección a nivel cerebral, en el sistema cardiovascular, en el hígado, en los riñones, en la microcirculación, lo que va a llevar a una cicatrización a nivel pulmonar y, por supuesto, a una reducción de la oxigenación adecuada. Puede presentar también conjuntivitis. Entonces, vean que la manifestación como una enfermedad multisistémica pues es bastante importante, y es por eso que nosotros vemos a estos pacientes graves y que requieren todo un manejo en terapia intensiva. Como ustedes pueden observar en esta siguiente diapositiva, existen mecanismos que están asociados a esta tormenta de citocinas que ya habíamos visto una vez que el virus ingresa a la célula. Entonces va a haber una replicación y, por supuesto, esta replicación va a liberar todas estas citocinas, entre las que destacan interleucina 6, interleucina 7, interleucina 22, que pueden condicionar miocarditis, falla cardíaca, arritmias y, por supuesto, una insuficiencia cardíaca y daño cardíaco que finalmente puede conllevar a la muerte. A nivel pulmonar, vemos que en los microvasos sanguíneos va a haber una disfunción y, por supuesto, no va a haber una oxigenación adecuada, y eso pues condiciona toda la falla respiratoria tan características de los pacientes que requieren intubación inmediata y soporte ventilatorio. En esta diapositiva ustedes pueden ver, es un reporte de la alta prevalencia de obesidad en aquellos pacientes que se presentan con síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus SARS-CoV-2 y que requieren ventilación mecánica. Hay que recordar que obesidad nosotros la denominamos aquellos sujetos que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Y ustedes pueden observar que una gran cantidad
de sujetos, los que están en rojo y naranja, que son los sujetos con sobrepeso y obesidad, obesidad grado 1, 2 o 3, ustedes pueden observar que la gran mayoría de los pacientes graves que se presentan a las unidades de cuidados intensivos, pues tienen sobrepeso cuando los comparamos con aquellos individuos que no presentan SARS-CoV-2, no presentan, que son individuos controles, y que pueden presentar, por ejemplo, otro proceso infeccioso que no los va a agravar de esta manera, secundario a la obesidad. Ustedes pueden observar en la imagen de abajo que el individuo obeso también presenta una restricción pulmonar. Entonces, eso disminuye el intercambio gaseoso y, por supuesto, que va a incrementar la dificultad respiratoria. Este es un estudio publicado en el Lancet, en el cual ustedes pueden observar que a mayor grado de índice de masa corporal, es decir, entre el sujeto sea más obeso, el paciente va a presentar un cuadro muchísimo más grave de la COVID-19. Incluso los pacientes que llegan a un estado crítico, es decir, aquel paciente que requiere intubación y soporte ventilatorio, pues va a que tenga una obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, pues puede llegar incluso a tener 3 veces más riesgo de presentar estas alteraciones y requerir ventilación mecánica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la obesidad y por qué genera tantos problemas en los individuos que los hace disfuncionar en sus diferentes sistemas en el organismo? Bueno, la obesidad en primer lugar puede condicionar una disfunción respiratoria. Hay que recordar que esta obesidad, lo que ya había mencionado, es este sobrepeso va a restringir la elasticidad del diafragma y por lo tanto va a disminuir la capacidad ventilatoria pulmonar. Entonces van a estar alterados los mecanismos respiratorios. Va a haber también resistencia de la vía aérea que va a estar aumentada. Va a haber un intercambio gaseoso que va a estar alterado, es decir, no va a haber una oxigenación adecuada y va a haber un aumento, por supuesto, de CO2 y que no va a permitir la oxigenación de todos los tejidos en toda la economía. Va a existir también un volumen pulmonar disminuido y por supuesto que los músculos respiratorios pues van a tener menor fuerza para llevar a cabo la respiración adecuada. La obesidad está asociada a un gran número de comorbilidades y ya las habíamos visto, a las 3 principales comorbilidades que están asociadas también con SARS-CoV-2, que es enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, sobre todo en aquellos individuos que han presentado obesidad crónica o que presentan diabetes mellitus de manera crónica por varios años. Entonces estos pacientes pues pueden tener conjuntamente todas estas comorbilidades. Y por supuesto, la obesidad va a predisponer a un riesgo metabólico, es decir, antes de presentar todas estas comorbilidades ya bien establecidas, el riesgo metabólico de la obesidad pues es que conlleve a hipertensión, a prediabetes, a resistencia a la insulina y dislipidemia. Entonces, finalmente, todo esto va a llevar a una predisposición a un curso grave si llegara a infectarse por el virus SARS-CoV-2. Esta diapositiva de Gao en el Diabetes Cure de 2020 menciona cómo el paciente con sobrepeso, es decir, con un índice de masa corporal, es directamente proporcional a la severidad o a la gravedad de la infección por SARS-CoV-2, es decir, de la COVID-19. Y ustedes pueden observar en el gráfico de la izquierda, donde se ven las barras,
que los pacientes no obesos presentan menos riesgo de presentar alteraciones graves comparados con los pacientes obesos, en el que se observa que 33% de los pacientes obesos pues van a desarrollar enfermedad mucho más grave por SARS-CoV-2. Entonces, volviendo nuevamente a la obesidad y los desenlaces en COVID-19, cuando una epidemia y una pandemia colisionan en conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí en relación a la respuesta inmunológica que tienen los individuos que presentan alguna enfermedad cardiometabólica? Digamos, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, triglicéridos elevados, colesterol HDL disminuido. Entonces, va a haber una alteración de esta respuesta inmune, tanto a nivel de células B como a nivel de células T. Recordando un poco, nuestras células de defensa, pues consiste en una defensa inicial, que es un mecanismo de defensa innata, y una defensa más especializada, en la cual se involucran las células B, que son las productoras de anticuerpos de defensa contra el virus, y los linfocitos T, que nos van a dar una respuesta de memoria también ante el proceso infeccioso. Pues todo esto va a estar alterado. ¿Qué sucede cuando llega el SARS-CoV-2? Pues en el individuo que ya presenta una enfermedad cardiometabólica, pues toda esta respuesta inmune de defensa está disminuida. A nivel pulmonar ya están disminuidos todos los volúmenes ventilatorios. Ya había comentado que existe una dificultad para una respiración adecuada, es decir, la ventilación está alterada. La capacidad de saturación de oxígeno en la sangre está disminuida. A nivel cardíaco, el individuo obeso puede presentar cardiomiopatía también, o un aumento en el riesgo de fibrilación auricular, por ejemplo, y otros factores de riesgo que pueden conllevar a disfunción cardíaca. El individuo obeso también, mencionando la parte de enfermedad renal, pues va a tener una capacidad de filtración glomerular disminuida, es decir, la tasa de filtración y la tasa de eliminación de toxinas a través del riñón va a estar disminuida. Y también a nivel de vasos sanguíneos se ha documentado que en el tejido graso, pues va a haber una gran cantidad de estos receptores para los virus que van a permitir la adhesión del virus a estas células, y por supuesto van a perpetuar la respuesta inflamatoria en los individuos afectados o en los individuos obesos, conllevando a una muerte celular de manera rápida y a un imbalance en actividad endotelial de los vasos sanguíneos. También va a condicionar una actividad protrombótica y proaterogénica que puede perpetuar las alteraciones o las complicaciones secundarias en estos individuos una vez que están afectados. Va a haber una hiperactivación de plaquetas, un aumento en el número de leucocitos, va a haber vasoconstricción, y por supuesto, si hay vasoconstricción a nivel de todos los órganos que ya había mencionado, pues puede existir el riesgo de una falla orgánica múltiple, una inflamación vascular muy grave que puede llevar a una alteración en hemostasis, aterosclerosis, trombosis, y que al final de cuentas esto puede conllevar a la muerte. Entonces, el abordaje del paciente con SARS-CoV-2 se va a complicar en aquel individuo que tenga obesidad y que tenga otras comorbilidades como las que ya habíamos mencionado, secundario a esto. Este siguiente estudio de Sánchez Gomar F. En relación con obesidad y los desenlaces de COVID-19, que es del mismo autor,
Aquí pueden ustedes observar cómo cuando llega el coronavirus y se une a estos receptores AC2 y que libera su genoma viral, entonces en el individuo obeso, en el tejido graso, va a haber un aumento de angiotensinógeno y por supuesto va a haber también una liberación masiva de angiotensinógeno que puede perpetuar la vasoconstricción, la inflamación, puede condicionar fibrosis y oxidación de las células y esto disminuir esa capacidad que tiene el organismo para deshacerse del virus. Entonces se perpetúa este ciclo porque el propio individuo es incapaz de eliminar el virus y entonces existe este círculo vicioso. Entonces, esta es una propuesta interesante también porque vemos que los individuos obesos pueden complicarse muchísimo más. Este estudio de Kruklikov y colaboradores en obesidad y diabetes como comorbilidades para COVID-19 propone una teoría en el cual, dependiendo de todas las observaciones que ellos realizaron, han notado que estos individuos obesos pues presentan una alteración en la barrera intestinal con liberación de productos bacterianos. Hay que recordar que nuestro aparato gastrointestinal pues existen bacterias o existe una microbiota que habita normalmente a nivel intestinal. En el individuo obeso, esta microbiota, cuando está afectado por COVID-19 y cuando hay obesidad, puede liberar mediadores también bacterianos y otros mediadores como los lipopolisacáridos, que son elementos que constituyen a las bacterias, que pueden migrar a diferentes partes de órganos y tejidos a través de la sangre o de los vasos sanguíneos. Entonces, esto se presenta con mucho mayor frecuencia y es lo que han observado estos investigadores en los individuos obesos o con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué sucede cuando se encuentran, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, cuyos receptores también están aumentados en el tejido graso? Pues entonces se va a sinergizar la actividad inflamatoria para estos microorganismos, no nada más para el SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19, sino también para diferentes agentes bacterianos. Hay que recordar que el individuo que ingresa a las unidades de cuidados intensivos, pues estos individuos que requieren intubación y ventilación mecánica por largo plazo, pues son más susceptibles de infectarse por las bacterias que normalmente se encuentran a nivel hospitalario y entonces vienen infecciones agregadas por bacterias. Entonces, ya no es solo COVID-19, sino vienen otras bacterias como pseudomonas, estafilococos, streptococos, que se encuentran ahí, estenotrofomonas, por ejemplo, que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, y este riesgo es mucho mayor en el individuo obeso. Regresando entonces un poco a la obesidad y la función pulmonar, incluso cuando el paciente obeso requiere intubación, es importante mencionar que el paciente obeso es mucho más difícil de intubar, es decir, de lograr localizar bien la vía aérea secundario a todo ese tejido graso que impide una visualización adecuada de las estructuras para colocar el tubo a través del cual se va a conectar al ventilador y se va a dar el soporte ventilatorio. Entonces, el paciente obeso o el paciente que tiene obesidad y tiene otros factores de riesgo u otras comorbilidades agregadas como asma, pues ya lo habíamos mencionado, su volumen ventilatorio disminuye,
lo mismo que su mecánica ventilatoria. Toda esta alteración pues conlleva a alteraciones de la oxigenación. En los centros respiratorios también existe una respuesta disminuida a esta insuficiencia respiratoria, y por supuesto es que vamos a notar que la presión parcial arterial de oxígeno disminuye y va a aumentar la concentración de dióxido de carbono, porque no existe una interacción adecuada o un intercambio gaseoso adecuado que permita una oxigenación para todo el organismo. Desafortunadamente, en el momento actual no encontramos ningún medicamento que haya demostrado su utilidad para manejar a los pacientes graves, exceptuando los esteroides. Entre ellos, el primordial que se utiliza en los pacientes gravemente enfermos o críticos o que requieren oxígeno o soporte ventilatorio, el único medicamento que ha demostrado su utilidad hasta ahora es la dexametasona. Se han probado muchísimos otros medicamentos, hemos sabido del uso de cloroquina, hidroxicloroquina. El remdesivir, lo único que realiza, el único efecto que se ha demostrado es que disminuye el tiempo de hospitalización de los pacientes críticamente enfermos. Sin embargo, no se ha demostrado que sea un antiviral adecuado y que disminuya la replicación del virus. En esta diapositiva, viendo ya todo el panorama, se observa todos los intentos que se han realizado a nivel mundial para tratar de contener toda esta cascada que ya habíamos mencionado previamente, inflamatoria. Entonces, lo que se observa para tratar de disminuir esta cascada de citocinas, esta tormenta de citocinas, se han utilizado interferones, corticosteroides, inhibidores específicos de citocinas como anakinra, tocilizumab, bloqueadores de factor de necrosis tumoral, otros interferones, cloroquina. Se están probando algunos otros antivirales como favipiravir, por ejemplo, el mismo remdesivir, que es un antiviral, tratando no solo de disminuir la replicación del virus, sino de disminuir esta reacción inflamatoria tan grave que se desencadena en el paciente crítico. ¿Cuál ha sido uno de los problemas que se han presentado en esto? Es que no todos vivimos la pandemia de la misma manera. Se nos ha advertido que debemos mantener una sana distancia, que debemos resguardarnos, que debemos alejarnos de los pacientes que tengan síntomas. Es importante tomar en cuenta esto. Esta es una diapositiva bastante chusca, pero es muy real. Entonces, estamos observando aquí en México, por lo menos, en el cual no ha habido una disminución hasta cero en el número de pacientes. Nos hemos mantenido en una meseta y hemos estado observando, por ejemplo, que en Europa, Estados Unidos, donde ya había habido una disminución, pues están empezando los rebrotes. Al menos aquí en México, esto se ha mantenido, pero sí les puedo asegurar que hemos estado observando a partir de estos últimos meses un incremento en el número de sujetos que se han hospitalizado. Afortunadamente ha disminuido la mortalidad y esto puede ser secundario a ese proceso de adaptación de nosotros mismos como individuos, pero también a que ya se tiene un mejor conocimiento del manejo, se manejan mejor los pacientes en las unidades de cuidados intensivos y eso ha permitido que ya a nivel hospitalario pues se tenga una mejor sobrevida de los pacientes que puedan llegar a complicarse. Estamos viviendo una nueva normalidad en el cual pues se ha tratado de dar un balance no solo en el sistema sanitario, sino también en la parte económica, social.
etcétera, tratando de que esta pandemia no afecte de manera importante a la economía, por ejemplo, o a las actividades sociales que mueven a todo un país y a los propios individuos, porque hay que recordar que desafortunadamente esta pandemia no solo ha generado un impacto importante a nivel de salud de los individuos mexicanos, sino también económico en México. No solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, sí es importante que lo consideremos. Desafortunadamente no tenemos una vacuna disponible. Hay muchos estudios, muchos ensayos que se están realizando para tener una vacuna disponible. Esperemos realmente que pronto podamos contar con una vacuna que vaya dirigida primordialmente a los individuos en alto riesgo, de tal forma que podamos prevenir que estos sujetos se compliquen al presentar una infección por SARS-CoV-2. Evidentemente, dentro de esos sujetos de riesgo, pues se encuentran los pacientes obesos, los pacientes hipertensos, los adultos mayores, los pacientes con otras comorbilidades. En tanto tenemos un tratamiento adecuado o un manejo adecuado de la pandemia a través de un tratamiento o una vacuna, pues tenemos que extremar las medidas de prevención. Y es a través de lavado de manos, el estornudo de etiqueta, desechar los pañuelos usados, limpiar las áreas donde trabajamos para evitar o tratar de eliminar cualquier residuo de virus que pudiera estar en contacto con las superficies, evitar el contacto cercano con las personas que se presenten con síntomas, evitar tocarse los ojos y la boca sin lavar, usar cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante mantener esta sana distancia, el lavado de manos, por lo menos una distancia entre 1 o 2 metros entre los individuos, cubrirse la boca y la nariz con un tapabocas. Su sana distancia ha tenido mucho éxito. Desafortunadamente, yo creo que mucha de nuestra población estamos ya cansados de estar recluidos o resguardados. Como ya les dije, está generando una afección psicológica a muchos de nosotros, estos resguardos tan prolongados a nivel nacional, a nivel mundial en muchos países, pero sí es importante que mientras no tengamos una medida de prevención adecuada o una vacuna disponible, pues mantengamos la sana distancia entre nosotros. Una de las estrategias más importantes para mantenernos sanos, no solo contra el SARS-CoV-2, es el lavado adecuado de manos con agua y jabón. Entonces, se ha demostrado que los virus no resisten el agua y jabón, se van una vez que se adhieren a la piel. Cuando las lavamos con agua y jabón, se desprenden los virus de esta superficie. Y algo que quiero mencionar, la diabetes, la obesidad y la COVID-19 es una combinación que pone en riesgo la salud en México. Es importante mencionar que se estima que la obesidad es responsable de 200,000 muertes anuales, tan solo aquí en México. Entonces, esta cifra podría aumentar, por supuesto, por el riesgo de que estas personas contraigan COVID-19. Entonces, y ya lo hemos visto previamente en las diapositivas, es importante mantener una alimentación adecuada que nos pueda brindar, sobre todo, mantenernos sanos en toda en nuestro organismo, mantenernos en un peso adecuado, hacer ejercicio y de esta manera, pues, poder prevenir las complicaciones que puede conllevar la infección por SARS-CoV-2. Muchísimas gracias.
Agradecemos la excelente participación del doctor Juan Francisco Galán Herrera, así como la asistencia de todos ustedes. Los invitamos a participar en el panel de preguntas y comentarios, los cuales pueden colocar en la plataforma. Muchas gracias.